versículos del 13 en adelante, estamos estudiando la armadura de Dios. Creo que esta es la tercera parte o la segunda parte de la armadura de Dios, no estoy seguro, pero ustedes pueden conseguir las conferencias anteriores. Estamos estudiando que Dios, una vez que nos ha libertado de la ley, para que lo podamos entender, la ley demandaba que el ser humano la cumpliera. Entonces, la ley, antes de que yo fuera cristiano, y tú también, me decía, cumple esto, celebra el Shabbat, celebra la Pascua, pórtate bien, no hagas esto, cumple con aquello, bla, bla, bla. Me demandaba y me demandaba, porque yo estaba vivo a la ley. Pero resulta que dice Romanos 7, que una vez que Cristo muere en la cruz, nosotros, como estábamos en Cristo en la cruz, morimos, ¿a qué? A la ley. Entonces, la ley no puede acercarse, tengan en cuenta que este es un ataúd, y la ley no puede decirle al muerto, cumple el Shabbat, celebra esto, celebra aquello, porque ya está muerto. Entonces, esta persona muerta resucitó, y cuando resucita, esta ley que le exigía que hiciera y que hiciera y quisiera, a un resucitado ya no le puede demandar lo mismo, porque el resucitado está bajo otro patrón que se llama Jesucristo. Entonces, la ley le demanda y le pide y obliga a la persona a que cumpla ciertas cosas, y si no las hace, queda bajo condenación, bajo culpa, bajo vergüenza. Pero ahora que nosotros hemos resucitado con Cristo, ahora somos de Jesús, ya no somos de la ley. Esto no significa que la ley haya sido abolida en el sentido de que ya no exista, porque la ley sigue siendo la regla moral, el patrón de Dios para nuestra vida. Pero ahora la ley a mí ya no me puede exigir nada, porque ya estoy resucitado y la persona que tengo dentro de mí cumplió absolutamente todo lo que la ley demandaba y exigía. Así que cuando alguien venga y me diga, ¿por qué no celebras el sábado? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué haces aquello, estas cosas? Cosas que la ley demanda. Yo le puedo contestar simplemente porque el que está dentro de mí ya cumplió todo lo que la ley me exigía, me demandaba, y ninguna condenación hay ya para el que está en Cristo Jesús. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos para poder entender en la nueva vida en la que estamos caminando. Estamos caminando en una vida resucitada, los que hemos muerto con Cristo. O sea que para que la ley no tenga ejercicio sobre mi vida, necesito estar muerto. Y morí con Jesucristo y resucité con Jesucristo. La única forma de librarnos de la condenación de la ley, si alguien muere en esta mañana y no ha muerto con Cristo, ni resucitado con Cristo, muere bajo la ley y se condena en el infierno. Porque la ley demanda que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la Biblia nos da un mensaje que necesitamos morir. ¿Y cómo podíamos morir? Cristo lo hizo en nuestro lugar. Y en la cruz Cristo absorbe todo el juicio, toda la ira, los rayos, el enojo de un Dios santo que demandaba contra la persona que pecara. Cristo lo lleva todo absolutamente sobre su cuerpo en nuestro lugar. Y nosotros solamente debemos de creerle a Dios que esto fue lo que Él hizo en la cruz para que Cristo pueda entrar a nuestra vida, y entra ya como alguien que cumplió toda justicia y toda la ley. Y una vez que nosotros comprendemos esto, comprendemos que ya siendo cristianos y ya siendo resucitados, necesitamos proteger nuestra vida de ataques del enemigo, principalmente que nos va a bombardear, escúchame, en nuestra imaginación. Nunca el ser humano, el cristiano, había sido bombardeado con tanta inmoralidad, con tantas tentaciones,
como las que estamos enfrentando en la época en que estamos viviendo. El ataque es, vuelvo a repetir, a nuestra mente. Y Satanás va a tratar, y todas las fuerzas de maldad del universo tienen tres líneas de ataque principalmente. Una, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque es el país más cristianizado y el que más sostiene misioneros en el mundo. No por Bush o por ninguna otra cosa, porque es el país que más misioneros sostiene y es el más cristianizado del mundo. El segundo ataque es contra la nación de Israel. O sea que todo lo que está funcionando en el mundo tiene tres líneas de ataque. Estados Unidos, Israel, porque el pueblo judío es el que representa aquel que vio y murió en una cruz del Calvario. La primera iglesia fue judía y el ataque contra los judíos es terrible porque va a ser ahí donde viven los judíos, donde Jesucristo va a regresar por segunda vez, en la tierra de Israel. Entonces Cristo no puede regresar si hay un Estado palestino o hay un Estado árabe. Él viene a regresar, a restaurar a esa nación. Y en tercer lugar, el ataque es contra nosotros, los descendientes de la mujer, Apocalipsis 12, los que guardamos los mandamientos de Dios. Y el ataque viene a través de la mente, de la imaginación, a través de debilitarnos moralmente. Entonces Satanás está concentrado en estas tres líneas de ataque en el mundo. Ahora, ¿cuál es el común denominador de estas tres ataques de Satanás? Estados Unidos, Israel y la iglesia. El eslabón que une a estas tres líneas de ataque es la segunda venida de Jesucristo. O sea que Satanás está apanicado, como dice el presidente Fox. Está asustado porque en la segunda venida de Cristo lo van a echar 1000 años y lo van a encerrar en el abismo. Entonces Satanás, la ira que él va a desarrollar en la tribulación y la que está desarrollando ahorita es porque sabe que tic, 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 cada segundo que pasa se acorta su tiempo, y como él sabe que le queda poco tiempo, necesita lanzar un ataque devastador para tratar de mantener este territorio que es el planeta Tierra. A Satanás no le importa tanto que alguien se convierta y que se vaya al cielo. De todas maneras, él sabe que se van a ir al cielo los que se conviertan. A Satanás le importa mantener su territorio en este planeta y seguir él como el Dios de este mundo. Así que toda la maldad que existe en el universo está dirigida contra la iglesia para debilitarla moralmente. ¿Y cómo podemos debilitarnos moralmente si no es a través de la inmoralidad? Un cristiano inmoral, un cristiano que sucumbe a la pornografía, un cristiano que sucumbe a las tentaciones sexuales, que cae en el homosexualismo, que practica la fornicación con su novia o con su novio, que vive con una mujer sin estar casados, es un cristiano paralizado. Es un cristiano que, aunque él no lo sepa, está en una reja, está en una prisión, porque la inmoralidad te inmoviliza y no tienes la protección de Dios sobre tu vida, ni sobre tu futuro, ni sobre tu familia, ni sobre tus hijos, ni sobre tu trabajo. Es tan grave la inmoralidad que Romanos 1 le dedica un capítulo entero para que Dios pueda él manifestar su ira contra todos aquellos que tienen una mente reprobada. La inmoralidad te lleva a no distinguir entre el bien y entre el mal. Ahora, para que podamos estar nosotros protegidos contra estos ataques, en este pasaje de Efesios hemos leído que Dios ha provisto una armadura. Y así como un soldado necesita un casco, un escudo, una espada en el tiempo antiguo para ir a pelear, todo se asemeja y se usa el ejemplo, la ilustración de una armadura de un soldado romano. Ya vimos que la primera parte de la armadura, ¿qué cosa es? Los que vinieron a la última conferencia, la verdad. La verdad es la parte que cubre el pecho, que cubre los pulmones, que cubre el corazón. Y la verdad ya vimos que es la realidad en contraste con la apariencia. Entonces, mi vida, ya siendo cristiano, debe ser una vida auténtica. Ya basta de aparentar algo que no soy. Ya basta de dar otra cara que no es la que yo tengo.
Ya basta, en otras palabras más severas, de ser hipócrita. Ya basta de decirle a la hermanita, ¿cómo estás, hermanita? Y estar hablando y cuchileando detrás de ella. Ya basta de estar dando una cara en tu trabajo, otra en la iglesia, otra en tu casa, otra con tus amigos. La verdad es vivir la realidad. Ser auténticos, ser genuinos, ser transparentes, ser sinceros unos con otros y no andarnos ahí por debajo de la mesa y por debajo de la alfombra, metiéndonos culebras y metiéndonos alacranes y arañas, porque eso no le agrada a Dios. La verdad es vivir en la Biblia, porque Cristo es la verdad. Es vivir una vida resucitada, una vida real, y lo contrario es vivir una vida de mentira. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes viven una mentira? ¿Qué quiero decir? Viven vidas dobles. Aquí son una cosa, en su casa son otra cosa, en su trabajo son otra cosa. Vives una mentira, porque aparentas ser algo que no eres, y el único que sabe quién eres es Dios. Y cuando nosotros entendemos que lo que hacemos es el resultado de lo que somos, entonces voy a aprender que necesito ser primero para poder hacer. Repito, necesito ser para poder hacer. ¿Y qué es lo que debo de ser para poder hacer? Una nueva criatura. Un cristiano que viva en la verdad. Vamos a pasar en segundo lugar a la otra parte de la armadura en esta mañana, que es la coraza de justicia en el versículo 14. Se nos manda, se nos ordena estar firmes. Istemi en el griego, que significa parados sin movernos. Ustedes saben cuáles de los árboles. El otro día escuché que no está considerado ni siquiera un árbol, las palmeras. Ustedes saben que la palmera es de los árboles, yo le digo árbol, ¿verdad? Aunque creo que en el lenguaje ya oficial no es árbol, es uno de los árboles o plantas que tiene las raíces más grandes y más profundas de todos los árboles. Entonces puede venir un huracán, el huracán Isidoro, como tú le llames, o Cleta, o Pancho, y azotar, y las palmeras se doblan así, y así se quedan mientras viene el huracán, y se vuelven otra vez a enderezar. Los demás árboles son desgajados con todo y su raíz. Y es interesante que en el Salmo se nos diga que los justos serán como las palmeras. ¿Qué significa esto? Que estamos enfrentando un mundo donde se nos viene todo encima. En este siglo se nos viene todo encima y los más vulnerables son los jóvenes y los niños. A los niños, a nuestros hijos y a los jóvenes de esta época los está esperando lo peor de toda la historia. Los ataques más degradantes, más inmorales, las filosofías más aberrantes, que la evolución, que el comunismo, que esto, que no tienes que casarte, que telenovelas, jóvenes que ya se desnudan a las 5 o 6 de la tarde en un programa de televisión. No nos imaginamos el ataque de nuestros jóvenes que están enfrentando. Y por eso debemos enseñarles a mantenerse firmes, o sea que cuando se venga el ataque y los vientos, Isidoro y los huracanes, que podamos, Dios mío, me siento terrible con la tentación y estoy teniendo luchas con la tentación, pero sin embargo me vuelvo a enderezar. No caigo a tierra. Escucha, es peor el tormento de las consecuencias del pecado que el tormento de la tentación. ¿Me escuchaste lo que te dije? Me he encontrado jóvenes que me dicen, Armando, es que es un tormento esperarme hasta que me case, pues vas a ser más atormentado si caes en la tentación. Es peor el tormento después del pecado y de las consecuencias del pecado que el tormento para resistir la tentación. Cristo en Getsemaní, los jueves aquí a las 6 de la tarde, a las 7 estamos teniendo el estudio, el último día de Jesús. Hemos visto cómo Cristo en Getsemaní se enfrentó a el tormento tremendo que hasta la sangre le salió. Hasta la sangre le salió de sus poros de la presión a la que fue en Getsemaní sujeto el Hijo de Dios. Y a nosotros se nos dice en Hebreos que no hemos nosotros sufrido hasta la sangre para
luchando contra el pecado. Así que no me vengas que, ay, estoy sufriendo mucho, ¿verdad? Enséame tus manos. Enséame los huellos de los clavos en tus manos. El otro día llegó un hermano, ay hermano, no sabes cómo sufro. Me dicen San Pablo del Nezahualcóyotl. Le dije, ¿sabes qué, San Pablo? Enséame tus manos. Ah, ¿y para qué? Me dijo, quiero ver los clavos. Quiero ver la sangre que te haya salido de tu piel para que pueda yo creerte que realmente eres San Pablo. La justicia, en segundo lugar, nos cubre, ¿verdad?, toda la parte de los lomos atrás, y por eso son las dos piezas de las más importantes, lo que cubre el pecho y lo que cubre la espalda. Muy bien, ¿qué significa? Ya vimos la clase pasada que debemos andar en la verdad, porque si tu vida es una mentira, ¿qué sucede? Estás en una guerra sin protección en tus partes vitales, en tu corazón y en tus pulmones. Entonces, una persona, un cristiano que viva una mentira, está desprotegido contra los dardos de fuego del maligno y te va a lastimar el diablo. Y Dios no te va a poder defender ni mandar a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra, porque tú traes un hoyo en tu armadura cristiana. Esto lo debemos de tomar en serio. ¿Qué significa la justicia? Esta pieza de la armadura estaba hecha de metal por delante y por detrás y simboliza o representa la justicia de Cristo. Antes de la cruz del Calvario, Dios le tomó en cuenta la fe a las personas, y cuando Abraham creyó, dice en Génesis 15, Dios le tomó en cuenta, o sea, Dios estaba llevando libros antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, y aquí tenía Abraham, David, Salomón, Jacob, etcétera, etcétera. Y a cada quien le apuntaba las cosas, y Abraham tenía una cuenta, David tenía otra cuenta en el banco de Dios, y todos los justos tenían una cuenta, pero solamente lo tenían abonado en su cuenta las cosas buenas que habían hecho. Cuando Cristo muere, Cristo cumple este saco. Es la justicia de Cristo. Cristo cumple todo lo que la ley demandaba al pie de la letra, y entonces me resucita a mí y me dice Cristo, pero te veo desnudo, no tienes nada. Y yo no puedo venir a la cruz y decirle a Cristo, Señor, pero mira, y construí un asilo para ancianos, y le llevé un orfanatorio, unos dulces a los niños, y he sido fiel a mi esposa, y todas las obras que tú puedas imaginarte. No puede nadie venir a la cruz y decirle a Cristo, traigo algo que ofrecerte, porque nuestras justicias son trapos inmundos delante de Él. Nadie ha cumplido, ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni San Pablo, ni San Cachucho, ni San Cirindano, ni Santa Rita de Casia. Nadie ha cumplido los 10 mandamientos. Porque basta con que no cumplas uno para que te hagas culpable de los 10. Entonces, cuando venimos a la cruz de Cristo, venimos como harapientos, como limosneros. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Esto significa, dichosa la persona que se ve como Dios la ve. Dios me ve desnudo, como limosnero, harapiento. Tengo que llegar a la cruz y decirle, Padre, ten misericordia de mi pecador. No tengo ninguna obra buena que ofrecerte. Y cuando reconocemos que nuestras justicias son como trapos inmundos, Dios nos viste con una justicia que no es nuestra. Se llama la justicia de Jesucristo. Porque esta justicia que yo traigo en este momento no es mía. Pertenece a Jesús, porque Él es el justo, Él es el que cumplió la ley de Dios, yo no la cumplí. Él me pone, me arropa, me viste con su justicia, y con la justicia de Cristo puedo acercarme al trono de la gracia, y Dios me recibe, no porque sea bueno, no porque haya hecho ninguna obra buena, sino simplemente porque me ve
bajo las ropas de la justicia de Jesucristo. Entonces en la Biblia hay dos tipos de justicia: la autojusticia de los seres humanos que creen que hay obras meritorias que los van a aceptar y les van a dar el favor de Dios. Esto se llama vivir bajo la ley, vivir bajo condenación, vivir bajo maldición, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie podrá decirle a Dios: mira mi justicia, porque no sirve para nada. La única que Dios reconoce es la justicia de Jesucristo, que Él me provee o Él me imputa en el momento en que yo nazco de nuevo. Ahora yo ando con esta justicia por todos lados. Y cuando peco, no le digo, padre, el cristiano que sabe estas bases doctrinales, cuando peco ahora, ya no llega el diablo y me dice: ya no puedes acercarte a Dios, si te acercas a Dios eres un hipócrita, mira nomás lo que le hiciste a tu esposa ayer, lo que hiciste con tu novio. No, ahora recuerdo que Dios no me va a ver aquellas cosas que yo hago, sino recuerdo que estoy vestido con una justicia que es de su Hijo Jesucristo. Y ahora que peco, me acerco a Dios y le digo: Padre Santo, no soy digno de mí. Él me contesta: ¿cuándo has sido digno? ¿Quién es digno? Dice en Apocalipsis 5 que se buscó a los ángeles para ver quién podía recibir el librito que Dios le daba, y no se encontró a nadie digno, ni el arcángel Gabriel, ni Salomón, ni Abraham. Nadie es digno. El único digno en el cielo se llama Jesús, el Cordero de Dios. Y a Él se le dio el libro de los sellos para que Él los abriera. Si quieren aplaudir, aplaudan. Al Señor. Solo Él es digno. Entonces ahora ya tengo la justicia de Cristo, y claro, ¿verdad? Dice la Biblia en 1 Juan 1, que el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Pero cuando Cristo murió en el Calvario, pagó por mis pecados pasados, presentes o futuros. Por todos. Hay una enseñanza en muchas iglesias que se dice que se pierde la salvación. Y cuando alguien llega y me dice que la salvación se pierde, le digo: bueno, entonces cuando tú eres cristiano y cuando tú eres salvado, ¿de cuáles pecados te salvó Jesús? Bueno, sí, hermano, fuiste salvado por la gracia, pero ahora, fíjense la respuesta, pero ahora tus buenas obras van a mantenerte en la salvación. Y si después de que recibes a Cristo haces una mala obra que no le gusta a Dios y te mueres, te condenas y te vas al infierno. Y esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que fuimos salvados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, Cristo pagó la cuenta total. Y cuando ahora yo peco, siendo cristiano, solo tengo que confesárselo a Dios, ponerme de acuerdo con Dios, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cuando una persona me dice que la salvación se pierde, siempre le contesto también en segundo lugar: dime cuál es el pecado que me hace perder la salvación, porque la sangre de Cristo dice que limpia todo pecado. Y me contesta: la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no la podemos cometer los cristianos. Dice 1 Corintios 12:2 que ninguno por el Espíritu de Dios puede maldecir ya jamás a Jesús. Cuando nosotros tenemos la doctrina y el conocimiento revelado de la palabra de Dios, comprendemos y vivimos en victoria. Ahora bien, regresando a la justicia, Dios pues nos ha vestido. ¿Y cómo se llama a todos en la Biblia los que están vestidos con la justicia de Jesucristo? ¿Cómo se les llama? Justos. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa? Por sí mismo. No hay ningún ser humano que por sí mismo pueda decirse: soy justo, Señor, he cumplido la ley. Mentira, mentira, mentira. No, es imposible que cumplamos la ley de Dios sin la intervención y la mediación de Cristo. Entonces, ahora somos llamados justos, pero no por nuestra justicia, ya lo vas entendiendo, sino porque Dios me imputó, me regaló la justicia y me cubrió con la justicia de Jesucristo. Veamos en Filipenses, después de Efesios está Filipenses, y escuchemos las palabras del apóstol Pablo. Capítulo 3. Ustedes saben que si había alguien
que pudiera jactarse, presumir de que cumplía la ley era Pablo. Dice Pablo en el versículo 4, aunque yo también, Filipenses 3:4, tengo también de qué confiar en la carne. O sea, si hubiera alguien que pudiera decir, yo no he pecado, no he fornicado, no he sido infiel, era Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, todas aquellas cosas que Pablo en su pasado podían haberle sido una ocasión para que Pablo pudiera jactarse o presumir como los fariseos del siglo XXI, te doy gracias porque no soy como esa prostituta, te doy gracias porque yo ni fumo ni tomo, te doy gracias porque no he sido infiel a mi esposa. Cuando alguna persona se cree mejor que otra, por las cosas que él ha hecho, se le llama fariseo. Y pregúntale a un monje en un monasterio o a una monjita, porque pues allá no pecan. Eso dicen. Pero allá ni se emborrachan, ni fuman, ni secuestran, ni toman, ni nada. Sin embargo, ¿quién sabe qué tienen en el corazón y los pensamientos que tienen que solamente Dios los ve? Entonces, si hay alguien que se pueda jactar y decir, como el joven rico, Señor, quiero seguirte, he cumplido toda la ley, nos damos cuenta qué mal está el ser humano porque no conoce como Dios nos ve. Entonces Pablo dice, todo eso que para mí era ganancia, para jactarme, motivo de, Señor, yo hice un orfanatorio, veamos ahorita actualmente a los artistas de cine, a los narcotraficantes, a los asesinos. Los artistas, ¿verdad?, tienen una vida disipada, pero dicen, fulano de tal hizo un orfanatorio para los niños. ¡Ay, qué bueno! Seguro que se va al cielo. Y la señora fulana de tal donó 500,000 pesos, $500,000 para la fundación del SIDA. ¡Ay, qué buena, qué obra tan altruista! Seguro que le puso Dios una palomita allá arriba en el cielo. Y el señor fulano de tal, hasta Al Capone, tu pariente, en Navidad se vestía de Santa Claus y le regalaba dulces a los niños. Y con eso, ¿qué cosa hacía? Relajaba su conciencia, limpiaba su conciencia. El otro día agarran un narcotraficante de uno de los cárteles más famosos de México y le dijeron, oiga, ¿y usted que no cree en Dios? Claro que sí, mire, y sacó una medallota así. Pero ¿cómo? Le preguntó un reportero en Tijuana, ¿pero cómo me enseña esa medallota si se acaba de echar a 15 o 20? Y contestó, hasta el Papa mata. Los curas matan, los presidentes roban, el Papa roba, todo el mundo roba, que soy peor que ellos. Así contestó esta persona. ¿Qué cosa nos revela? Que el mundo no comprende, el mundo no entiende lo que es la justicia ni la santidad. Entonces creen que pueden hacer las dos cosas, o sea, portarme mal, pero limpiar mi conciencia con buenas obras para obtener mérito de parte de Dios. Esto se llama fariseísmo o religiosidad. Escuchemos a Pablo. Ahora dice Pablo en el versículo 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas de lo que él habló en el pasado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... Todas las cosas que Pablo hacía, su celo por la iglesia, religioso entre religiosos, bautizado, remojado, confirmado, hizo todo lo que su religión le demandaba. Cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que todas esas cosas eran basura. Así le llama a él, basura. Y ahora lo más importante de su vida ya no es, sígueme con cuidado, ya no es hacer, sino conocer. Ahora lo estimo como basura por conocerlo a él. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Cristo en Juan 17, 3 y 4? Esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, ahora que yo ya soy cristiano,
Ya no estoy, me voy a levantar y voy a atravesar a una persona en la calle, a una persona ciega para apuntarme las buenas obras. Eso lo hacía cuando estaba en los Boy Scouts. Me acuerdo cuando era Lobato en Acapulco, que es una sociedad y un club muy bueno, ¿verdad? Y nos decían, nos ponían aquí un cordón amarrado y nos decían, cada vez que hagas una buena obra, le pones un nudo. Llegábamos el sábado a presentar, a ver quién tenía más nudos y nos daban un premio al que más obras buenas hubiera hecho. Nos inculcaban a estar cruzando a la gente, ayudar a la gente, en los camiones pararme, cederle el asiento a la señora, etcétera, etcétera. Todo eso te lo inculcan en los Boy Scouts y todas esas cosas, mucha gente las sigue haciendo para lavarse la conciencia. No para Cristo, sino para lavarse la conciencia. Ahora soy cristiano y ahora ya no me levanto en la mañana, voy a ver a quién ayudo. Ahora me levanto en la mañana con un solo pensamiento, quiero conocer más a Jesús. Ahora me levanto con un hambre increíble de la Biblia. De venir a la Biblia levantándome y sumergirme en la Biblia, a memorizar la Biblia, meditarla, reflexionarla, estudiarla, y después de que saque todas esas cosas y toda esa fuerza y toda esa vitalidad espiritual que tengo, entonces ya puedo enfrentar mi trabajo, mi escuela, mi consultorio, mi taller. Y las cosas que haga buenas no están siendo el fruto de mi justicia, sino las cosas que ahora haga buenas en mi trabajo, en el taller, etcétera, etcétera, son el fruto que produce mi comunión con Jesús. Por lo tanto, ahora mis buenas obras tampoco me puedo jactar de ellas, porque son el resultado, la consecuencia de mi unión con Cristo. Por eso se llama, amados, el fruto del Espíritu. Nosotros no tenemos nada que producir, estamos muertos. El que produce en mí la paz, el amor que tengo, el gozo que tengo, la paciencia que tengo, es Él dentro de mí a través del Espíritu. Es el fruto de Él, no es mi fruto, es el fruto del Espíritu. Y dice el versículo 9, y esta es la clave de Filipenses 3. Están aprendiendo algo, ¿verdad? Y ser hallado en Él. O sea, nunca Pablo quería que jamás Dios lo encontrara teniendo su propia justicia. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Pablo jamás quería atreverse a llegar y decirle, Señor, en la noche, ¿viste todo lo que hice? Recompensa. Jamás trates, siendo cristiano, de negociar con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque te viene la frustración. Yo conozco cristianos, Señor, ¿cuánto he hecho por tu obra? Y he levantado bancas, y he levantado sillas, y pinté, y ayudé en la iglesia, y canté, y fui edecán, o fui aquello. ¿Y así me pagas? ¿Así me va como me va? Precisamente te va como te va, porque el momento en que alguien le dice eso a Dios, le estás diciendo que lo hiciste en tus propias fuerzas. Por eso no tienes nada de recompensa. La recompensa que buscas es el reconocimiento aquí abajo en la tierra, el aplauso aquí en la tierra. Pásele, don Pancho Cirindón, lo felicitamos por esto, usted veras merece esto, hermano, les presento y le damos este diploma. Ya tienes tu recompensa aquí abajo en la tierra, ya no la tienes en el cielo. Pero si trabajamos para Él, no para los hombres, ni para alguna organización o denominación o lo que sea, si no es para Él, todo lo que hago, lo que canto, lo que sirvo, un vaso de agua que yo dé, Él me lo recompensa en esta vida y en la otra. Ten mucho cuidado con los motivos por los cuales haces lo que estás haciendo. Mucho cuidado, porque por eso viene la frustración. ¿Y ya para qué? Ya me cansé de todo. Y viene la frustración, y después viene el desánimo, y después el rencor, y finalmente la amargura. ¿Y por qué viene la amargura? Porque lo hacías para agradar a los hombres o para demostrar que tú podías, en tu justicia propia, hacer cosas para Dios.
y ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, todo lo que yo hago, lo hago por fe. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo hago, lo hago creyéndole a Dios lo que dice en su palabra. Si ahora amo a mi esposa y hay veces que siento no amar a mi esposa, ¿qué voy a hacer cuando no siento amar a mi esposa? ¿Irme tras otra? No, ahora entiendo que el matrimonio es un compromiso y una responsabilidad y que necesito mi voluntad. Necesito decir, aunque sienta no amarla, la tengo que amar porque es mi deber. ¿Qué sientes cuando no tienes ganas de ir a trabajar? ¿Te quedas en tu casa? No, ¿verdad? Vas, pero ni modo, porque es tu responsabilidad ir a trabajar. No es que sientas o no sientas. No le dices a tu jefe, ¿por qué no vino ayer don Pancholín? No sentí. Me sentí mejor irme a Reino Ventura. Cuando Dios dice, maridos, amar a vuestras mujeres, es un mandamiento, es una orden, que no depende si lo siento o no lo siento, porque las emociones son fluctuantes, suben y bajan, sino que es una orden. Ama a tu esposa y cuando no sienta más la que hago, Señor, en ese momento, ven a mí para que yo te capacite sobrenaturalmente y venzas tus malos sentimientos y la sigas amando hasta que la muerte los separe. Aquí es cuando más deberían de aplaudir. Muy bien. Ahora que nosotros somos cristianos, se nos manda en Efesios que nos vistamos con una justicia que forma parte de la armadura. Vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. ¿A qué justicia se refiere? Cuando Jesús muere en la cruz, nos pone esa justicia que no es de nosotros. Pero al decirnos que nos vistamos de esa justicia, significa lo siguiente. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3. Y entendamos esto ahora, que la justicia que hacemos no es de nosotros, porque se nos manda a nosotros vestirnos, si ya estamos vestidos, de la justicia de Jesús. ¿A qué justicia se refiere? Muy bien, dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, en esto se hacen visibles o se manifiestan, la palabra paneros aquí es hacerse visible en el griego, en esto se manifiestan o se dan a conocer los hijos de Dios, los cristianos y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A ver, ¿qué es la coraza de justicia? Ahora que Dios me ha vestido con su justicia y yo debo de vivir eternamente agradecido porque lo que tengo, mi casa, mi voluntad, mi inteligencia, mi sabiduría, todo viene de Él. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, sería como pájaro herido tirado en el suelo. ¿Cómo no podría vivir agradecido con Dios? Ahora Dios me dice, ¿de veras estás agradecido, Armando? Señor, ¿de veras te amo, te amo? ¿De veras me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, ya te dije 3 veces que te amo. Apacienta mis ovejas. Ya no me digas, haz, produce y con tu fruto vas a manifestar mi amor. ¿Qué quieres que haga? Ama a tus hermanos. Santo Señor. Ama a tus hermanos. Perdónalos. Aguántalos. A la que tienes ahí junto, aguántala. Soporta a doña Chencha. Esa que te hace cara de peyote. Perdónala. Porque cuando nosotros comenzamos a ser agredidos por hermanos, chismes, calumnias, traiciones, en lugar de que, ya es mucho, ya no aguanto. En lugar de eso, y Dios lo permite, para que dentro de mí descubra que hay una fuerza, que es la justicia de Cristo, que perdona 70 veces 7.
Y llega el momento en que camino en la vida y pedazo y todo lado, y en lugar de, ay, me lastiman acá, ay, me está saliendo sangre, abre el espejo, tráeme porque me está saliendo sangre por detrás, ya me descalabraron. En lugar de esas cosas, decía Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa ni siquiera mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Debemos de caminar en la vida, ya, por favor, se lo suplico por las misericordias de Dios, ya no estarse fijando quién te hizo y quién dejó de hacerte. Por favor, madura, ya crece, ya levántate, no te podemos cargar. Hay cristianos que están esperando que los carguen. Y que lleguen y pobrecito y que les hagan así y que les pongan esto y curitas y alcoholito y todas esas cosas. Dale una buena para que se pare de una vez ya. Qué alcohol, ni qué curitas, ni qué nada. Hay unos que sí lo necesitan, pero hay unos que de veras necesitan, ya, de veras. Si te quieres quedar, ahí quédate tirado. Dice la Biblia que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, pero nos dice que no llevemos las cargas los unos de los otros. Es como el hermano que se cae en el pozo. Juan, vente. Sí, quédate. Es lo que significa. Yo no voy a quedar, debemos avanzar hacia la tierra prometida. Y tenemos muchas cosas que hacer para estar ahí 4 días, ¿verdad? Ay, Panchito, ya sal de ese pozo. Ay, hermano, mi hijo se cayó al pozo y se fue de la casa. Ay, y ahí está el hermano durante 15 días. Agüitada, sin gozo, sin paz, porque está en un pozo uno de sus hijos, y la hermana tiene que entender que ella no lo va a sacar, el que lo saca es Dios. Ella tiene que seguir caminando, ella tiene que seguir luchando, ella tiene que seguir confiando que ese muchacho, Dios se va a encargar de él, pero tú no te puedes quedar con las cargas de los demás tirado en el camino. No podemos, tenemos que seguir adelante. Ya se murió mi tío, y ya se murió mi tío. Ya tienes 4 meses vestido de negro, pareces Batman. Ya se murió, ya lo vamos a ver otro día, pero no puede estar 6 meses chillándole ahí al muertito, al difunto. Tienes que seguir viviendo, desgraciadamente. Tienes que levantarte y olvidar el pasado y extenderte hacia adelante. Y esta justicia es precisamente diario estar amando al hermano. Y el amor no es indecoroso, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, el 4 al 6, todo lo aguanta. Mientras más aguantamos, ahora vean este fenómeno. Acuérdense que los pensamientos de Dios no son los pensamientos. Mientras más aguantamos y más bofetadas aguantamos y más perdonamos, algo pasa milagrosamente dentro de nosotros que nos hace más fuertes. Y más fuertes. Y más fuertes. Y como una palmera comienzas a echar unas raizotas, pero grandes. ¿Y qué estás haciendo al soportar y perdonar? Te estás preparando para los huracanes del futuro. Y todos los cristianos que no están preparados para esto, como se vienen los huracanes en este tiempo, van a ser tirados al suelo. Y ahorita la iglesia es así, es un desierto de cristianos tirados, de soldados heridos, porque nunca pudieron entender los principios espirituales de la vida cristiana. Cuando Satanás acusa al cristiano, es la justicia de Cristo la que nos asegura de nuestra salvación y de nuestra posición en Él. Ahora, en 1 de Juan 3, versículo 7, para terminar, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. O sea, acuérdense que tengo que ser para hacer, ¿verdad? Yo no soy lo que hago, sino lo que hago demuestra lo que soy. Entonces, si yo soy justo por la gracia de Dios y mi justicia no es mía, yo tengo que demostrar que esa justicia verdaderamente no es mía. O sea, de mí yo nunca amaría al hermano.
De mí yo nunca perdonaría a doña Cleofas. De mí yo me amargaría ante estas cosas, pero como ya no es de mí, como ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo demuestro con un carácter sobrenatural que perdona y soporta y sigues con una sonrisa de boca de oreja a oreja. Así. Hello. Oye, la hermana se le murió don Pancho, sus hijos la traicionaron, enterraron a su gato, le pasó eso. Y está la hermana, ay, hola, gloria a Dios. Como si la hermana jamás se le notaran en el rostro las marcas de todos los sufrimientos que pasó. ¿Cuál es el secreto de esa hermana? Jesucristo. ¿Se acuerdan de los jóvenes en el horno de fuego en el libro de Daniel? Los metieron al horno y los calentaron 7 veces más. Y cuando salieron, bueno, ni siquiera los botones, bueno, es más, ni siquiera olían a quemado, ni a humo. ¿Cuál fue el secreto de estos jóvenes que cuando estuvieron en el horno, Jesús estuvo con ellos? ¿Cuál es el secreto de atravesar la vida y los sufrimientos y no amargarnos? Que Jesús esté con nosotros. Pero si tú en tu amargura, en tus sufrimientos, en tus tribulaciones, en la adversidad que estás atravesando, no te agarras con todas tus fuerzas de Él, cuando acabe tu adversidad y tus sufrimientos, las marcas quedarán en tu rostro de amargura. ¿Y por qué hay muchos cristianos que no se les nota a pesar de que han pasado por valle de sombras y de muerte? Porque Jesús estuvo con ellos y nunca tuvieron temor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias porque todo lo que has hecho, lo has hecho tú, Jesús. Ahora nosotros que hemos comprendido que no había manera de ganarnos el cielo, ni ser aceptados por nuestras propias justicias o méritos, o buenas obras, o sacrificios que hubiéramos hecho, sino que todo lo hizo Jesús en la cruz, en nuestro lugar, y lo hizo porque nos ama y nos seguirá amando eternamente. Ahora debemos nosotros ya no vivir para nosotros, sino vivir para Él. Este es el secreto de la vida cristiana. Que nuestros motivos ahora sean siempre Él. Si perdono, no perdono porque yo sea muy buena gente o muy buena persona, sino porque Cristo vive en mí. Y Él me da la capacidad y el poder de veras no ofenderme cuando me insultan ni cuando me persiguen. Bendigan a los que os maldicen y orad por aquellos que os persiguen y desprecian. Gócense cuando te calumnien y cuando digan toda clase de males mintiendo contra ti. Así les hicieron a los profetas. Todos los que me sigan, dijo Jesús, pasarán por la misma prueba. En lugar de desanimarse y de amargarse, gócense. Alégrate, porque mi espíritu, dice el Señor, reposa sobre tu cabeza. Gracias, Jesús, porque despreciado y desechado fuiste entre nosotros. Y un título que se nos olvida que llevaste fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y nosotros, acaso somos mejores que Él? ¿Creemos que el discípulo es más grande que su maestro? No, ¿de veras nos llamamos seguidores de Jesús? Entonces, ¿por qué tu desánimo? ¿Por qué tu frustración? ¿Por qué tu amargura? Cuando tu maestro te dejó ejemplo para que sigas sus pisadas. Oh Dios, tu deseo es conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Tu anhelo más grande es que el carácter de Jesús se produzca en nuestra vida y que lo reflejemos y que los hombres puedan ver estas obras que no son nuestras para que tú seas glorificado, porque esa es la razón de nuestra vida, glorificarte, así como tu Hijo te glorificó con su vida y con su muerte y resurrección. En esta mañana hay personas que tal vez no han comenzado su vida cristiana
y Dios te ha hablado y te ha mostrado qué equivocados estábamos todos de creer que bastaba con tener una religión de domingo para poder ser aceptado por Dios. Ahora has entendido que no hay nada que podamos hacer, ningún mérito que nos pueda salvar. Dios te manda que creas lo que Él hizo por ti y por mí en una cruz, y que aceptes a su Hijo como tu Señor y Salvador, y tú puedas vivir una vida resucitada juntamente con Él. Si tú quieres en esta mañana creer el testimonio que Dios nos ha dado, que su Hijo pagó en la cruz por nuestros pecados, y que Él te perdona y te regala la vida eterna, y te viste desde esta mañana con la justicia de su Hijo Jesucristo, recíbele por la fe en tu corazón. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor, esta mañana creo que he venido a este lugar no por accidente, ni tampoco por coincidencia. Tu Espíritu me trajo porque tenía una cita para oír tu palabra a través de la Biblia. Y ahora he escuchado y he creído que Jesús es el Mesías, y que en la cruz Él pagó con su muerte y con su sangre por mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, porque no tengo nada que ofrecerte más que vergüenzas de mi vida pasada. Vengo a que tengas misericordia de mí, a que me vistas con la justicia que nunca yo hubiera podido lograr con mis méritos, y que me perdones mis pecados. Me arrepiento de mi vida. Y te pido, Jesús, Hijo de Dios, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Te doy las gracias porque salgo de este lugar a vivir una vida resucitada, una vida donde he comprendido que ahora todo lo que vaya yo a hacer es porque Jesús lo está produciendo a través de su vida en mi corazón. Te lo pido en su nombre precioso y maravilloso, dulce Jesús. Amén. Hemos leído que Dios ha provisto una armadura. Y así como un soldado necesita un casco, un escudo, una espada en el tiempo antiguo para ir a pelear, todo se asemeja y se usa el ejemplo, la ilustración de una armadura de un soldado romano. Ya vimos que la primera parte de la armadura, ¿qué cosa es? Los que vinieron a la última conferencia, la verdad. La verdad es la parte que cubre el pecho, que cubre los pulmones, que cubre el corazón. Y la verdad ya vimos que es la realidad en contraste con la apariencia. Entonces, mi vida, ya siendo cristiano, debe ser una vida auténtica. Ya basta de aparentar algo que no soy. Ya basta de dar otra cara que no es la que yo tengo. Ya basta, en otras palabras más severas, de ser hipócrita. Ya basta de decirle a la hermanita, ¿cómo estás, hermanita? Y estar hablando y cuchileando detrás de ella. Ya basta de estar dando una cara en tu trabajo, otra en la iglesia, otra en tu casa, otra con tus amigos. La verdad es vivir la realidad. Ser auténticos, ser genuinos, ser transparentes, ser sinceros unos con otros y no andarnos ahí por debajo de la mesa y por debajo de la alfombra, metiéndonos culebras y metiéndonos alacranes y arañas, porque eso no le agrada a Dios. La verdad es vivir en la Biblia, porque Cristo es la verdad. Es vivir una vida resucitada, una vida real, y lo contrario es vivir una vida de mentira. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes viven una mentira? ¿Qué quiero decir? Viven vidas dobles. Aquí son una cosa, en su casa son otra cosa, en su trabajo son otra cosa. Vives una mentira, porque aparentas ser algo que no eres, y el único que sabe quién eres es Dios. Y cuando nosotros entendemos que lo que hacemos es el resultado de lo que somos, entonces voy a aprender que necesito ser primero para poder hacer. Repito, necesito ser para poder hacer. ¿Y qué es lo que debo de ser para poder hacer? Una nueva criatura.
Un cristiano que viva en la verdad. Vamos a pasar en segundo lugar a la otra parte de la armadura en esta mañana, que es la coraza de justicia en el versículo 14. Se nos manda, se nos ordena estar firmes. Istemi en el griego, que significa parados sin movernos. Ustedes saben cuáles de los árboles. El otro día escuché que no está considerado ni siquiera un árbol, las palmeras. Ustedes saben que la palmera es de los árboles, yo le digo árbol, ¿verdad? Aunque creo que en el lenguaje ya oficial no es árbol, es uno de los árboles o plantas que tiene las raíces más grandes y más profundas de todos los árboles. Entonces puede venir un huracán, el huracán Isidoro, como tú le llames, o Cleta, o Pancho, y azotar, y las palmeras se doblan así, y así se quedan mientras viene el huracán, y se vuelven otra vez a enderezar. Los demás árboles son desgajados con todo y su raíz. Y es interesante que en el Salmo se nos diga que los justos serán como las palmeras. ¿Qué significa esto? Que estamos enfrentando un mundo donde se nos viene todo encima. En este siglo se nos viene todo encima y los más vulnerables son los jóvenes y los niños. A los niños, a nuestros hijos y a los jóvenes de esta época los está esperando lo peor de toda la historia. Los ataques más degradantes, más inmorales, las filosofías más aberrantes, que la evolución, que el comunismo, que esto, que no tienes que casarte, que telenovelas, jóvenes que ya se desnudan a las 5 o 6 de la tarde en un programa de televisión. No nos imaginamos el ataque de nuestros jóvenes que están enfrentando. Y por eso debemos enseñarles a mantenerse firmes, o sea que cuando se venga el ataque y los vientos, Isidoro y los huracanes, que podamos, Dios mío, me siento terrible con la tentación y estoy teniendo luchas con la tentación, pero sin embargo me vuelvo a enderezar. No caigo a tierra. Escucha, es peor el tormento de las consecuencias del pecado que el tormento de la tentación. ¿Me escuchaste lo que te dije? Me he encontrado jóvenes que me dicen, Armando, es que es un tormento esperarme hasta que me case, pues vas a ser más atormentado si caes en la tentación. Es peor el tormento después del pecado y de las consecuencias del pecado que el tormento para resistir la tentación. Cristo en Getsemaní, los jueves aquí a las 6 de la tarde, a las 7 estamos teniendo el estudio, el último día de Jesús. Hemos visto cómo Cristo en Getsemaní se enfrentó a el tormento tremendo que hasta la sangre le salió. Hasta la sangre le salió de sus poros de la presión a la que fue en Getsemaní sujeto el Hijo de Dios. Y a nosotros se nos dice en Hebreos que no hemos nosotros sufrido hasta la sangre luchando contra el pecado. Así que no me vengas que, ay, estoy sufriendo mucho, ¿verdad? Enséñame tus manos. Enséñame los huellos de los clavos en tus manos. El otro día llegó un hermano, ay, hermano, no sabes cómo sufro. Me dicen San Pablo del Zahualcóyotl. Le dije, ¿sabes qué, San Pablo? Enséñame tus manos. Ah, ¿y para qué? Me dijo, quiero ver los clavos. Quiero ver la sangre que te haya salido de tu piel para que pueda yo creerte que realmente eres San Pablo. La justicia, en segundo lugar, nos cubre, ¿verdad?, toda la parte de los lomos atrás, y por eso son las dos piezas de las más importantes, lo que cubre el pecho y lo que cubre la espalda. Muy bien, ¿qué significa? Ya vimos la clase pasada que debemos andar en la verdad, porque si tu vida es una mentira, ¿qué sucede? Estás en una guerra sin protección en tus partes vitales, en tu corazón y en tus pulmones. Entonces, una persona, un cristiano que viva una mentira, está desprotegido contra los dardos de fuego del maligno y te va a lastimar el diablo. Y Dios no te va a poder defender ni mandar a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra, porque tú traes un hoyo en tu armadura cristiana. Esto lo debemos de tomar en serio. ¿Qué significa la justicia? Esta pieza de la armadura
estaba hecha de metal por delante y por detrás, y simboliza o representa la justicia de Cristo. Antes de la cruz del Calvario, Dios le tomó en cuenta la fe a las personas, y cuando Abraham creyó, dice en Génesis 15, Dios le tomó en cuenta, o sea, Dios estaba llevando libros antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, y aquí tenía Abraham, David, Salomón, Jacob, etcétera, etcétera. Y a cada quien le apuntaba las cosas, y Abraham tenía una cuenta, David tenía otra cuenta en el banco de Dios, y todos los justos tenían una cuenta, pero solamente lo tenían abonado en su cuenta las cosas buenas que habían hecho. Cuando Cristo muere, Cristo cumple este saco, es la justicia de Cristo. Cristo cumple todo lo que la ley demandaba al pie de la letra, y entonces me resucita a mí y me dice Cristo, pero te veo desnudo, no tienes nada. Y yo no puedo venir a la cruz y decirle a Cristo, Señor, pero mira, y construí un asilo para ancianos, y le llevé un orfanatorio, unos dulces a los niños, y he sido fiel a mi esposa, y todas las obras que tú puedas imaginarte. No puede nadie venir. La señora fulana de tal donó 500,000 pesos, $500,000 para la fundación del SIDA. Ay, qué buena, qué obra tan altruista. Seguro que le puso Dios una palomita allá arriba en el cielo. Y el señor fulano de tal, hasta Al Capone, tu pariente, en Navidad se vestía de Santa Claus y le regalaba dulces a los niños. Y con eso, ¿qué cosa hacía? Relajaba su conciencia, limpiaba su conciencia. El otro día agarran un narcotraficante de uno de los cárteles más famosos de México y le dijeron, oiga, ¿y usted que no cree en Dios? Claro que sí, mire, y sacó una medallota así. Pero ¿cómo? Le preguntó un reportero en Tijuana, ¿pero cómo me enseña esa medallota si se acaba de echar a 15 o 20? Y contestó, hasta el Papa mata. Los curas matan, los presidentes roban, el Papa roba, todo el mundo roba, que soy peor que ellos. Así contestó esta persona. ¿Qué cosa nos revela? Que el mundo no comprende, el mundo no entiende lo que es la justicia ni la santidad. Entonces creen que pueden hacer las dos cosas, o sea, portarme mal, pero limpiar mi conciencia con buenas obras para obtener mérito de parte de Dios. Esto se llama fariseísmo o religiosidad. Escuchemos a Pablo. Ahora dice Pablo en el versículo 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas de lo que él habló en el pasado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... Todas las cosas que Pablo hacía, su celo por la iglesia, religioso entre religiosos, bautizado, remojado, confirmado, hizo todo lo que su religión le demandaba. Cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que todas esas cosas eran basura. Así le llama a él, basura. Y ahora lo más importante de su vida ya no es, sígueme con cuidado, ya no es hacer, sino conocer. Ahora lo estimo como basura por conocerlo a él. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Cristo en Juan 17, 3 y 4? Esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, ahora que yo ya soy cristiano, ya no estoy, me voy a levantar y voy a atravesar a una persona en la calle, a una persona ciega para apuntarme las buenas obras. Eso lo hacía cuando estaban los Boy Scouts. Me acuerdo cuando era Lobato en Acapulco, que es una sociedad y un club muy bueno, ¿verdad? Y nos decían, nos ponían aquí un cordón amarrado y nos decían, cada vez que hagas una buena obra, le pones un nudo. Llegábamos el sábado a presentar, a ver quién tenía más nudos, y nos daban un premio al que más obras buenas hubiera hecho. Nos inculcaban a estar cruzando a la gente, ayudar a la gente, en los camiones pararme, cederle el asiento a la señora, etcétera, etcétera. Todo eso te lo inculcan en los Boy Scouts, y toda esas cosas, mucha gente las sigue haciendo
para lavarse la conciencia. No para Cristo, sino para lavarse la conciencia. Ahora soy cristiano y ahora ya no me levanto en la mañana, voy a ver a quién ayudo. Ahora me levanto en la mañana con un solo pensamiento: quiero conocer más a Jesús. Ahora me levanto con un hambre increíble de la Biblia. De venir a la Biblia levantándome y sumergirme en la Biblia, a memorizar la Biblia, meditarla, reflexionarla, estudiarla, y después de que saque todas esas cosas y toda esa fuerza y toda esa vitalidad espiritual que tengo, entonces ya puedo enfrentar mi trabajo, mi escuela, mi consultorio, mi taller, y las cosas que haga buenas no están siendo el fruto de mi justicia, sino las cosas que ahora haga buenas en mi trabajo, en el taller, etcétera, etcétera, son el fruto que produce mi comunión con Jesús. Por lo tanto, ahora mis buenas obras tampoco me puedo jactar de ellas, porque son el resultado, la consecuencia de mi unión con Cristo. Por eso se llama, amados, el fruto del Espíritu. Nosotros no tenemos nada que producir, estamos muertos. El que produce en mí la paz, el amor que tengo, el gozo que tengo, la paciencia que tengo, es Él dentro de mí a través del Espíritu. Es el fruto de Él, no es mi fruto, es el fruto del Espíritu. Y dice el versículo 9, y esta es la clave de Filipenses 3. Están aprendiendo algo, ¿verdad? Y ser hallado en Él. O sea, nunca Pablo quería que jamás Dios lo encontrara teniendo su propia justicia. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Pablo jamás quería atreverse a llegar y decirle: Señor, en la noche, ¿viste todo lo que hice? Recompensa. Jamás trates, siendo cristiano, de negociar con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque te viene la frustración. Yo conozco cristianos: Señor, ¿cuánto he hecho por tu obra? Y he levantado bancas, y he levantado sillas, y pinté, y ayudé en la iglesia, y canté, y fui edecán, o fui aquello. ¿Y así me pagas? ¿Así me va como me va? Precisamente te va como te va, porque el momento en que alguien le dice eso a Dios, le estás diciendo que lo hiciste en tus propias fuerzas. Por eso no tienes nada de recompensa. La recompensa que buscas es el reconocimiento aquí abajo en la tierra, el aplauso aquí en la tierra. Pásele, don Pancho Cirindón, lo felicitamos por esto, usted veras merece esto, hermano, les presento y le damos este diploma. Ya tienes tu recompensa aquí abajo en la tierra, ya no la tienes en el cielo. Pero si trabajamos para Él, no para los hombres, ni para alguna organización o denominación o lo que sea, si no es para Él, todo lo que hago, lo que canto, lo que sirvo, un vaso de agua que yo dé, Él me lo recompensa en esta vida y en la otra. Ten mucho cuidado con los motivos por los cuales haces lo que estás haciendo. Mucho cuidado. Porque por eso viene la frustración. ¿Y ya para qué? Ya me cansé de todo. Y viene la frustración, y después viene el desánimo, y después el rencor, y finalmente la amargura. ¿Y por qué viene la amargura? Porque lo hacías para agradar a los hombres o para demostrar que tú podías, en tu justicia propia, hacer cosas para Dios. Y ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, todo lo que yo hago, lo hago por fe. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo hago, lo hago creyéndole a Dios lo que dice en su palabra. Si ahora amo a mi esposa y hay veces que siento no amar a mi esposa, ¿qué voy a hacer cuando no siento amar a mi esposa? ¿Irme tras otra?
No, ahora entiendo que el matrimonio es un compromiso y una responsabilidad y que necesito mi voluntad. Necesito decir, aunque sienta no amarla, la tengo que amar porque es mi deber. ¿Qué sientes cuando no tienes ganas de ir a trabajar? ¿Te quedas en tu casa? No, ¿verdad? Vas, pero ni modo, porque es tu responsabilidad ir a trabajar. No es que sientas o no sientas. No le dices a tu jefe, ¿por qué no vino ayer don Pancholín? No sentí. Me sentí mejor irme a Reino Ventura. Cuando Dios dice, maridos, amar a vuestras mujeres, es un mandamiento, es una orden. Que no depende si lo siento o no lo siento, porque las emociones son fluctuantes, suben y bajan. Sino que es una orden, ama a tu esposa, y cuando no sienta más la que hago, Señor, en ese momento, ven a mí, para que yo te capacite sobrenaturalmente, y venzas tus malos sentimientos, y la sigas amando hasta que la muerte los separe. Aquí es cuando más deberían de aplaudir. Muy bien. Ahora que nosotros somos cristianos, se nos manda en Efesios que nos vistamos con una justicia que forma parte de la armadura. Vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. ¿A qué justicia se refiere? Cuando Jesús muere en la cruz, nos pone esa justicia que no es de nosotros. Pero al decirnos que nos vistamos de esa justicia, significa lo siguiente. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3. Y entendamos esto ahora, que la justicia que hacemos no es de nosotros, porque se nos manda a nosotros vestirnos, si ya estamos vestidos, de la justicia de Jesús. ¿A qué justicia se refiere? Muy bien, dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, en esto se hacen visibles o se manifiestan, la palabra paneros aquí es hacerse visible en el griego, en esto se manifiestan o se dan a conocer los hijos de Dios, los cristianos y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A ver, ¿qué es la coraza de justicia? Ahora que Dios me ha vestido con su justicia y yo debo de vivir eternamente agradecido porque lo que tengo, mi casa, mi voluntad, mi inteligencia, mi sabiduría, todo viene de Él. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, sería como pájaro herido tirado en el suelo. ¿Cómo no podría vivir agradecido con Dios? Ahora Dios me dice, ¿de veras estás agradecido, Armando? Señor, ¿de veras te amo? ¿De veras me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, ya te dije 3 veces que te amo. Apacienta mis ovejas. Ya no me digas, haz, produce y con tu fruto vas a manifestar mi amor. ¿Qué quieres que haga? Ama a tus hermanos. Santo Señor. Ama a tus hermanos. Perdónalos. Aguántalos. A la que tienes ahí junto, aguántala. Soporta a doña Chencha. Esa que te hace cara de peyote, perdónala. Porque cuando nosotros comenzamos a ser agredidos por hermanos, chismes, calumnias, traiciones, en lugar de que, ya es mucho, ya no aguanto. En lugar de eso, y Dios lo permite, para que dentro de mí descubra que hay una fuerza, que es la justicia de Cristo, que perdona 70 veces 7. Y llega el momento en que camino en la vida y pon y pedrazo y todo lado, y en lugar de, ay, me lastiman acá, ay, me está saliendo sangre, abre el espejo, tráeme porque me está saliendo sangre por detrás, ya me descalabraron. En lugar de esas cosas, decía Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa ni siquiera mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Debemos de caminar en la vida, ya, por favor, se lo suplico por la misericordia de Dios, ya no estarse fijando quién te hizo,
¿Y quién dejó de hacerte? Por favor, madura. Ya crece. Ya levántate. No te podemos cargar. Hay cristianos que están esperando que los carguen y que lleguen y pobrecito y que les hagan así y que les pongan esto y curitas y alcoholito y todas esas cosas. Dale una buena para que se pare de una vez ya. Qué alcohol, ni qué curitas, ni qué nada. Hay unos que sí lo necesitan, pero hay unos que de veras necesitan, ya, de veras. Si te quieres quedar, ahí quédate tirado. Dice la Biblia que llevemos las cargas los unos de los otros, pero nos dice que no llevemos las cargas los unos de los otros. Es como el hermano que se cae en el pozo. Juan, vente. Sí, quédate. Es lo que significa. Debemos avanzar hacia la tierra prometida y tenemos muchas cosas que hacer para estar ahí 4 días, ¿verdad? Ay, Panchito, ya sal de ese pozo. Ay, hermano, mi hijo se cayó al pozo y se fue de la casa. Ay, y ahí está la hermana durante 15 días, agüitada, sin gozo, sin paz, porque está en un pozo uno de sus hijos y la hermana tiene que entender que ella no lo va a sacar, el que lo saca es Dios. Ella tiene que seguir caminando, ella tiene que seguir luchando, ella tiene que seguir confiando que ese muchacho, Dios se va a encargar de él, pero tú no te puedes quedar con las cargas de los demás tirado en el camino. No podemos. Tenemos que seguir adelante. Ya se murió mi tío, y ya se murió mi tío, ya tienes 4 meses vestido de negro, pareces Batman. Ya se murió, ya lo vamos a ver el otro día, pero no puede estar 6 meses chillándole ahí al muertito, al difunto. Tienes que seguir viviendo, desgraciadamente. Tienes que levantarte y olvidar el pasado y extenderte hacia adelante. Y esta justicia es precisamente diario estar amando al hermano. Y el amor no es indecoroso, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, el 4 al 6, todo lo aguanta. Mientras más aguantamos, ahora vean este fenómeno. Acuérdense que los pensamientos de Dios no son los pensamientos. Mientras más aguantamos y más bofetadas aguantamos y más perdonamos, algo pasa milagrosamente dentro de nosotros que nos hace más fuertes. Y más fuertes. Y más fuertes. Y como una palmera comienzas a echar unas raizotas, pero grandes, grandes, grandes. ¿Y qué estás haciendo al soportar y perdonar? Te estás preparando para los huracanes del futuro. Y todos los cristianos que no están preparados para esto, como se vienen los huracanes en este tiempo, van a ser tirados al suelo. Y ahorita la iglesia es así, es un desierto de cristianos tirados, de soldados heridos, porque nunca pudieron entender los principios espirituales de la vida cristiana. Cuando Satanás acusa al cristiano, es la justicia de Cristo la que nos asegura de nuestra salvación y de nuestra posición en Él. Ahora, en 1 de Juan 3, versículo 7, para terminar, dice: nadie os engañe. El que hace justicia es justo. O sea, acuérdense que tengo que ser para hacer, ¿verdad? Yo no soy lo que hago, sino lo que hago demuestra lo que soy. Entonces, si yo soy justo por la gracia de Dios y mi justicia no es mía, yo tengo que demostrar que esa justicia verdaderamente no es mía. O sea, de mí yo nunca amaría al hermano, de mí yo nunca perdonaría a doña Cleofas, de mí yo me amargaría ante estas cosas, pero como ya no es de mí, como ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo demuestro con un carácter sobrenatural que perdona y soporta y sigues con una sonrisa de boca de oreja a oreja. Así. Hello. Oye, la hermana se le murió don Pancho, sus hijos la traicionaron, enterraron a su gato, le pasó eso. Y está la hermana, hi,
hola, gloria a Dios, a la cruz y decirle a Cristo, traigo algo que ofrecerte, porque nuestras justicias son trapos inmundos delante de Él. Nadie ha cumplido, ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni San Pablo, ni San Cachucho, ni San Cirindano, ni Santa Rita de Casia. Nadie ha cumplido los 10 mandamientos. Porque basta con que no cumplas uno para que te hagas culpable de los 10. Entonces, cuando venimos a la cruz de Cristo, venimos como harapientos, como limosneros. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Esto significa, dichosa la persona que se ve como Dios la ve. Dios me ve desnudo, como limosnero, harapiento. Tengo que llegar a la cruz y decirle, Padre, ten misericordia de mi pecador. No tengo ninguna obra buena que ofrecerte. Y cuando reconocemos que nuestras justicias son como trapos inmundos, Dios nos viste con una justicia que no es nuestra. Se llama la justicia de Jesucristo. Porque esta justicia que yo traigo en este momento no es mía. Pertenece a Jesús, porque Él es el justo, Él es el que cumplió la ley de Dios, yo no la cumplí. Él me pone, me arropa, me viste con su justicia, y con la justicia de Cristo puedo acercarme al trono de la gracia y Dios me recibe, no porque sea bueno, no porque haya hecho ninguna obra buena, sino simplemente porque me ve bajo las ropas de la justicia de Jesucristo. Entonces en la Biblia hay 2 tipos de justicia: la autojusticia de los seres humanos que creen que hay obras meritorias que los van a aceptar y les van a dar el favor de Dios. Esto se llama vivir bajo la ley, vivir bajo condenación, vivir bajo maldición, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie podrá decirle a Dios, mira mi justicia, porque no sirve para nada. La única que Dios reconoce es la justicia de Jesucristo, que Él me provee o Él me imputa en el momento en que yo nazco de nuevo. Ahora yo ando con esta justicia por todos lados. Y cuando peco, no le digo, Padre, el cristiano que sabe estas bases doctrinales, cuando peco ahora, ya no llega el diablo y me dice, ya no puedes acercarte a Dios, si te acercas a Dios eres un hipócrita, mira nomás lo que le hiciste a tu esposa ayer, lo que hiciste con tu novio. No, ahora recuerdo que Dios no me va a ver aquellas cosas que yo hago, sino recuerdo que estoy vestido con una justicia que es de su Hijo Jesucristo. Y ahora que peco, me acerco a Dios y le digo, Padre Santo, no soy digno de mí. Él me contesta, ¿cuándo has sido digno? ¿Quién es digno? Dice en Apocalipsis 5 que se buscó a los ángeles para ver quién podía recibir el librito que Dios le daba, y no se encontró a nadie digno, ni el arcángel Gabriel, ni Salomón, ni Abraham. Nadie es digno. El único digno en el cielo se llama Jesús, el Cordero de Dios. Y a Él se le dio el libro de los sellos para que Él los abriera. Si quieren aplaudir, aplaudan. Al Señor. Solo Él es digno. Entonces ahora ya tengo la justicia de Cristo, y claro, ¿verdad? Dice la Biblia en 1 Juan 1, que el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Pero cuando Cristo murió en el Calvario, pagó por mis pecados pasados, presentes o futuros. Por todos. Hay una enseñanza en muchas iglesias que se dice que se pierde la salvación. Y cuando alguien llega y me dice que la salvación se pierde, le digo, bueno, entonces cuando tú eres cristiano y cuando tú eres salvado, ¿de cuáles pecados te salvó Jesús? Bueno, sí, hermano, fuiste salvado por la gracia, pero ahora, fíjense la respuesta, pero ahora tus buenas obras van a mantenerte en la salvación. Y si después de que recibes a Cristo haces una mala obra que no le gusta a Dios y te mueres, te condenas y te vas al infierno. Y esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que fuimos salvados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, Cristo pagó la cuenta total. Y cuando ahora yo peco, siendo cristiano, solo tengo que confesárselo a Dios, ponerme de acuerdo con Dios, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado.
Cuando una persona me dice que la salvación se pierde, siempre le contesto también en segundo lugar, dime cuál es el pecado que me hace perder la salvación, porque la sangre de Cristo dice que limpia todo pecado. Y me contesta, la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no la podemos cometer los cristianos. Dice 1 Corintios 12:2 que ninguno por el Espíritu de Dios puede maldecir ya jamás a Jesús. Cuando nosotros tenemos la doctrina y el conocimiento revelado de la palabra de Dios, comprendemos y vivimos en victoria. Ahora bien, regresando a la justicia. Dios pues nos ha vestido, ¿y cómo se llama a todos en la Biblia los que están vestidos con la justicia de Jesucristo? ¿Cómo se les llama? Justos. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa? Por sí mismo. No hay ningún ser humano que por sí mismo pueda decirse, soy justo, Señor, he cumplido la ley. Mentira, mentira, mentira. No, es imposible que cumplamos la ley de Dios sin la intervención y la mediación de Cristo. Entonces, ahora somos llamados justos, pero no por nuestra justicia, ya lo vas entendiendo, sino porque Dios me imputó, me regaló la justicia y me cubrió con la justicia de Jesucristo. Veamos en Filipenses, después de Efesios está Filipenses, y escuchemos las palabras del apóstol Pablo. Capítulo 3. Ustedes saben que si había alguien que pudiera jactarse, presumir de que cumplía la ley, era Pablo. Dice Pablo en el versículo 4, aunque yo también, Filipenses 3:4, tengo también de qué confiar en la carne. O sea, si hubiera alguien que pudiera decir, yo no he pecado, no he fornicado, no he sido infiel, era Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, todas aquellas cosas que Pablo en su pasado podían haberle sido una ocasión para que Pablo pudiera jactarse o presumir, como los fariseos del siglo XXI, te doy gracias porque no soy como esa prostituta, te doy gracias porque yo ni fumo ni tomo, te doy gracias porque no he sido infiel a mi esposa. Cuando alguna persona se cree mejor que otra, por las cosas que él ha hecho, se le llama fariseo. Y pregúntale a un monje en un monasterio o a una monjita, porque pues allá no pecan. Eso dicen. Pero allá ni se emborrachan, ni fuman, ni secuestran, ni toman, ni nada. Sin embargo, ¿quién sabe qué tienen en el corazón y los pensamientos que tienen que solamente Dios los ve? Entonces, si hay alguien que se pueda jactar y decir, como el joven rico, Señor, quiero seguirte, he cumplido toda la ley, nos damos cuenta qué mal está el ser humano porque no conoce como Dios nos ve. Entonces Pablo dice, todo eso que para mí era ganancia, para jactarme, motivo de, Señor, yo hice un orfanatorio, veamos ahorita actualmente a los artistas de cine, a los narcotraficantes, a los asesinos. Los artistas, ¿verdad?, tienen una vida disipada, pero dicen, fulano de tal hizo un orfanatorio para los niños, ¡ay, qué bueno! Seguro que se va al cielo. Versículos del 13 en adelante, estamos estudiando la armadura de Dios. Creo que esta es la tercera parte o la segunda parte de la armadura de Dios, no estoy seguro, pero ustedes pueden conseguir las conferencias anteriores. Estamos estudiando que Dios, una vez que nos ha libertado de la ley, para que lo podamos entender, la ley demandaba que el ser humano la cumpliera. Entonces, la ley, antes de que yo fuera cristiano, y tú también, me decía, cumple esto, celebra el Shabbat, celebra la Pascua, pórtate bien, no hagas esto, cumple con aquello, bla, bla, bla. Me demandaba y me demandaba, porque yo estaba vivo a la ley.
Pero resulta que dice Romanos 7 que una vez que Cristo muere en la cruz, nosotros, como estábamos en Cristo en la cruz, morimos ¿a qué? A la ley. Entonces, la ley no puede acercarse, tengan en cuenta que este es un ataúd, y la ley no puede decirle al muerto, cumple el Shabbat, celebra esto, celebra aquello, porque ya está muerto. Entonces, esta persona muerta resucitó, y cuando resucita, esta ley que le exigía que hiciera y que hiciera y que hiciera, aún resucitado, ya no le puede demandar lo mismo, porque el resucitado está bajo otro patrón que se llama Jesucristo. Entonces, la ley le demanda y le pide y obliga a la persona a que cumpla ciertas cosas, y si no las hace, queda bajo condenación, bajo culpa, bajo vergüenza. Pero ahora que nosotros hemos resucitado con Cristo, ahora somos de Jesús, ya no somos de la ley. Esto no significa que la ley haya sido abolida en el sentido de que ya no exista, porque la ley sigue siendo la regla moral, el patrón de Dios para nuestra vida. Pero ahora la ley a mí ya no me puede exigir nada, porque ya estoy resucitado y la persona que tengo dentro de mí cumplió absolutamente todo lo que la ley demandaba y exigía. Así que cuando alguien venga y me diga, ¿por qué no celebras el sábado? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué haces aquello, estas cosas? Cosas que la ley demanda. Yo le puedo contestar simplemente porque el que está dentro de mí ya cumplió todo lo que la ley me exigía, me demandaba, y ninguna condenación hay ya para el que está en Cristo Jesús. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos para poder entender en la nueva vida en la que estamos caminando. Estamos caminando en una vida resucitada, los que hemos muerto con Cristo. O sea que para que la ley no tenga ejercicio sobre mi vida, necesito estar muerto. Y morí con Jesucristo y resucité con Jesucristo. La única forma de librarnos de la condenación de la ley, si alguien muere en esta mañana y no ha muerto con Cristo ni resucitado con Cristo, muere bajo la ley y se condena en el infierno, porque la ley demanda que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la Biblia nos da un mensaje que necesitamos morir. ¿Y cómo podíamos morir? Cristo lo hizo en nuestro lugar. Y en la cruz Cristo absorbe todo el juicio, toda la ira, los rayos, el enojo de un Dios santo que demandaba contra la persona que pecara. Cristo lo lleva todo absolutamente sobre su cuerpo en nuestro lugar. Y nosotros solamente debemos de creerle a Dios que esto fue lo que Él hizo en la cruz para que Cristo pueda entrar a nuestra vida, y entra ya como alguien que cumplió toda justicia y toda la ley. Y una vez que nosotros comprendemos esto, comprendemos que ya siendo cristianos y ya siendo resucitados, necesitamos proteger nuestra vida de ataques del enemigo, principalmente que nos va a bombardear, escúchame, en nuestra imaginación. Nunca el ser humano, el cristiano, había sido bombardeado con tanta inmoralidad, con tantas tentaciones como las que estamos enfrentando en la época en que estamos viviendo. El ataque es, vuelvo a repetir, a nuestra mente. Y Satanás va a tratar, y todas las fuerzas de maldad del universo tienen tres líneas de ataque principalmente. Una, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque es el país más cristianizado y el que más sostiene misioneros en el mundo. No por Bush o por ninguna otra cosa, porque es el país que más misioneros sostiene y es el más cristianizado del mundo. El segundo ataque es contra la nación de Israel,
O sea que todo lo que está funcionando en el mundo tiene tres líneas de ataque. Estados Unidos, Israel, porque el pueblo judío es el que representa aquel que vio y murió en una cruz del Calvario. La primera iglesia fue judía y el ataque contra los judíos es terrible porque va a ser ahí donde viven los judíos, donde Jesucristo va a regresar por segunda vez, en la tierra de Israel. Entonces Cristo no puede regresar si hay un Estado palestino o hay un Estado árabe. Él viene a regresar, a restaurar a esa nación. Y en tercer lugar, el ataque es contra nosotros, los descendientes de la mujer, Apocalipsis 12, los que guardamos los mandamientos de Dios. Y el ataque viene a través de la mente, de la imaginación, a través de debilitarnos moralmente. Entonces Satanás está concentrado en estas tres líneas de ataque en el mundo. Ahora, ¿cuál es el común denominador de estas tres ataques de Satanás? Estados Unidos, Israel y la iglesia. El eslabón que une a estas tres líneas de ataque es la segunda venida de Jesucristo. O sea que Satanás está apanicado, como dice el presidente Fox. Está asustado porque en la segunda venida de Cristo lo van a echar 1000 años y lo van a encerrar en el abismo. Entonces Satanás, la ira que él va a desarrollar en la tribulación y la que está desarrollando ahorita es porque sabe que tic, 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 cada segundo que pasa se acorta su tiempo y como él sabe que le queda poco tiempo, necesita lanzar un ataque devastador para tratar de mantener este territorio que es el planeta Tierra. A Satanás no le importa tanto que alguien se convierta y que se vaya al cielo. De todas maneras, él sabe que se van a ir al cielo los que se conviertan. A Satanás le importa mantener su territorio en este planeta y seguir él como el Dios de este mundo. Así que toda la maldad que existe en el universo está dirigida contra la iglesia para debilitarla moralmente. ¿Y cómo podemos debilitarnos moralmente si no es a través de la inmoralidad? Un cristiano inmoral, un cristiano que sucumbe a la pornografía, un cristiano que sucumbe a las tentaciones sexuales, que cae en el homosexualismo, que practica la fornicación con su novia o con su novio, que vive con una mujer sin estar casados, es un cristiano paralizado. Es un cristiano que aunque él no lo sepa, está en una reja, está en una prisión, porque la inmoralidad te inmoviliza y no tienes la protección de Dios sobre tu vida, ni sobre tu futuro, ni sobre tu familia, ni sobre tus hijos, ni sobre tu trabajo. Es tan grave la inmoralidad que Romanos 1 le dedica un capítulo entero para que Dios pueda él manifestar su ira contra todos aquellos que tienen una mente reprobada. La inmoralidad te lleva a no distinguir entre el bien y entre el mal. Ahora, para que podamos estar nosotros protegidos contra estos ataques, en este pasaje de Efesios,